Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes con todos. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestro webinar donde vamos a compartir un poco sobre las experiencias en el tema de estabilización de suelos o de materiales granulares con emulsiones asfálticas. Recordarles que en este webinar vamos a conversar específicamente sobre estabilización de suelos, no hablar de reciclados. Yo sé que a veces esta tecnología la utilizamos más en el tema de reciclado, sin embargo, aquí en Perú, podríamos decir, en los últimos 14 años hemos utilizado o más. Yo me atrevería a decir más, desde el año 2008 en realidad. Ya 18 años se utiliza también esta técnica en el tema de estabilización de suelos, muchas veces para estabilizar materiales granulares, tipo aquel que conocemos como afirmados, ¿verdad? En muchos casos materiales de bases y en otros casos inclusive suelos naturales existentes en las zonas de proyecto, ¿no? Entonces, probablemente aquí en el webinar ustedes van a ver muchas imágenes y van a ver recicladoras un poquito antiguas, ¿verdad? Pues esto es porque muchas de estas imágenes son de los primeros proyectos también que hemos venido desarrollando, los cuales seguimos haciendo un monitoreo y vamos viendo cómo se van desarrollando. Definitivamente, los trabajos de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas no han sido tan grandes como los trabajos de reciclado, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú yo diría que fácilmente el tema de tramos estabilizados de material con emulsión o de suelos estabilizados con emulsión supera fácilmente los 3.000 kilómetros de carretera, pero principalmente en vías de bajo volumen de tránsito, en vías secundarias, ¿verdad? En cambio, los reciclados nosotros nos hemos enfocado a hacer pues más en vías importantes, en vías departamentales, en vías que contenían una carpeta asfáltica. Sin embargo, muchos de estos trabajos de estabilización se han realizado en zonas pues donde lo único que se tenía de superficie de rodadura era un afirmado, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es optar por estabilizar estos materiales, darle una mejor resistencia, una mayor resistencia a la acción del agua también, y posteriormente aplicarle un tratamiento superficial, ya sea un tratamiento superficial doble, en algunos casos un tratamiento superficial tipo sello, como es un micro o un slow resil, eh, con lo cual se ha desarrollado muchos proyectos bastante interesantes y en eso inclusive yo quiero destacar la importancia del uso de estos materiales, de estas emulsiones asfálticas en el desempeño. Algo que de repente yo voy a comentar en el inicio de este webinar y es porque eh, justo regreso de hacer unos tramos de evaluación de un tratamiento superficial doble que nosotros colocamos en la Panamericana Sur hace 15 años, el cual hasta ahora, después de 15 años, está funcionando perfectamente y al igual que un tramo que hemos estabilizado de suelos con emulsión asfáltica aproximadamente hace ya 9 años, ahora va a ser, pero el año pasado desarrollamos otro proyecto en esa misma zona, básicamente un recapeo de un tratamiento tipo micropavimento. Entonces, el cual es muy satisfactorio como el tramo estabilizado con emulsión se ha desarrollado, se ha desempeñado ahí. Me tocó inclusive evaluar un tramo que tiene otra tecnología, no voy a hablar el nombre de las tecnologías, pero otra tecnología muy similar, inclusive en términos de costos y todo ello, este, que incluso está en la zona menos crítica y el tramo estabilizado con emulsión se realizó en la zona más crítica. Estamos hablando de altitudes arriba de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Podríamos decir que ese es uno de los proyectos de estabilización de suelos con emulsión asfáltica más altos del mundo. Ojo, señores, no es del Perú, es del mundo. Entonces es algo de lo que creo yo debemos de sentirnos muy orgullosos de que aquí en el Perú tenemos muchas cosas de pavimentos en altura y cosas que se hacen a grandes altitudes, superando los 4.500, superando los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya hemos hecho reciclados también a esa altura, ¿verdad? Y este tramo de estabilización de suelos presentó un comportamiento súper bueno. Es posible, voy a compartir el videíto que hice con el celular nada más.
y lo súper interesante de esa metodología o de esa técnica de estabilización de suelos con emulsión es que estos no generan fisuras, entonces son soluciones bastante flexibles y uno puede verlas después en el tiempo como las capas de micropavimento que hemos colocado encima del suelo estabilizado, pues se encuentran en perfectas condiciones, cero fisuras, y tener un micropavimento durando 9 años sobre una superficie de suelo estabilizado. Estoy hablando de suelo, no estoy hablando de material de base, ni mucho menos. La verdad es que es una gran satisfacción el poder ver los resultados positivos. ¿Ok? Entonces con ese preámbulo vamos a poder arrancar nuestra presentación muy rápidamente. Entonces, cuando hablamos de estabilización de suelos, yo lo primero en esto que quiero comentar es que lo ideal o los materiales ideales para estabilizarlos con emulsiones asfálticas son los materiales granulares, ¿ok? Eso es importante manifestarlo y dentro de ellos, por ejemplo, yo particularmente tengo mucho cuidado, si bien es cierto, hay mucha literatura que habla, oye, el IP debe ser menor a tanto, el equivalente de arena debe ser mayor a tanto, o sea, hay mucha literatura que dice, que pone valores, que pone números. O sea, a mí me parece extraordinariamente importante el tema científico y el tema académico de esos valores y entiendo que todo eso tiene sustento técnico y el por qué son esos valores, ¿correcto? Entonces, sin embargo, si bien es cierto, mucha literatura podemos encontrar pues IPs menores a 7, IPs menores a 8, ¿verdad? Hay muchas recomendaciones. Yo prefiero que los IPs sean incluso menores a 6, ¿ok? Eso es un comentario personal. Puedo estar yendo por el lado de ser muy cuidadoso con el tema. ¿Por qué? Porque recuerden que los suelos son materiales muy heterogéneos, entonces, y no solamente es cuestión del IP, está también el equivalente de arena. Entonces, yo no sé cómo es el equivalente de ese suelo, yo no sé si ese suelo tiene arcillas reactivas, tiene finos reactivos, no lo sé. Entonces puede haber muchas variables. Entonces, mientras el suelo sea lo menos plástico posible, definitivamente es lo mejor, ¿no? Por eso es que siempre digo, esta técnica es ideal cuando hablamos de materiales granulares, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un material, por ejemplo, con un IP de cero, es extraordinario. ¿Por qué? Porque a medida de que mi IP sea un poco mayor, yo voy a tener que gastar un poco más en la solución, porque eso quiere decir que para poder tener un mejor desenvolvimiento de la solución, yo voy a tener que colocar un mayor porcentaje de emulsión asfáltica. Entonces, muchas veces ese tema de colocar mayor porcentaje de emulsión asfáltica para compensar esa ligera plasticidad que puede tener, no sé, un IP de 6, un IP de 7, entonces, pues, el consumo de emulsión ya va a ser a veces más grande de lo que nosotros prevemos y nosotros lo que queremos es generar una solución técnica bastante buena, pero también que sea económica, ¿verdad? Entonces, mientras estos materiales sean granulares y que su plasticidad tienda a cero, es mucho mejor, ¿ok? Ese es un comentario particularmente mío, que la verdad se los digo en base a la experiencia, en base a los proyectos que nosotros hemos venido desarrollando y cómo estos, por ejemplo, cómo esto se relaciona mucho con el tema de recubrimiento de la emulsión en el material, con el tema de la cohesión, con el tema de la resistencia a la acción del agua, o sea, con el tema de las estabilidades. En realidad, hay muchos parámetros que la verdad se te mueven muchísimo con el tema del IP. ¿Ok? Entonces, a veces podemos decir, no importa, gastemos un poco más en emulsión porque no hay otro material, es el existente en la zona. Entonces, a veces vale la pena hacer un sacrificio en tener un material arenoso de repente para hacer una mezcla y para poder quebrar ese IP. Entonces son cosas importantes que nos pueden ayudar a tener costos mucho más competitivos, por ejemplo, en este tipo de soluciones. ¿Correcto? Eh, Otra cosa importante, indicar que una de las razones más importantes de la estabilización de suelos con emulsión asfáltica para mí es justamente la característica de flexibilidad que esta solución presenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero simplemente tener una alta resistencia, una excelente rigidez, entonces pues hago lo que la mayoría hace o lo que todos hacen, estabilizan con cemento, ¿verdad? U otros materiales que me van a dar bastante rigidez, una elevada rigidez, una mayor resistencia, pero estos no son flexibles, ¿no? Entonces, y muchas veces en estas carreteras de bajo volumen de tránsito, nosotros no tenemos ni siquiera una estructura de pavimento, hay que ser claros, son carreteras como te estamos mencionando, de bajo volumen de tránsito,
Son zonas donde de repente lo que se trata es tener una superficie de rodadura con características que dé seguridad al usuario, que dé un confort al usuario y que pueda desarrollar esa zona, porque normalmente este tipo de proyectos en estas zonas se hace para eso, ¿no? Como por ejemplo caso Proyecto Perú, que fue en los años 2008, después surgió Conservación Vial por niveles de servicio, ¿verdad? Y ahora se trabaja pues a través igual de la Subdirección de Conservación Vial e inclusive a través de los programas de ProRegión, y todo ello que la verdad han impulsado bastante este tipo de soluciones porque finalmente han desarrollado pues eh, muchas cosas positivas en el tema de la infraestructura vial en zonas muy alejadas, como podríamos decir, de nuestro país. ¿Correcto? Entonces, es una de las características que a mí, que en particular la tomo muy en consideración, esa flexibilidad, y esa flexibilidad hace que cualquier tratamiento superficial que nosotros vayamos a colocar, ojo, ahí también hay que saber seleccionar el tipo de tratamiento en función a la geotecnia de la zona de la carretera. O sea, no existe una solución única. Muchos piensan, oye, estabilizo un suelo y encima le coloco un micropavimento. No es así de simple. O algunos dicen, oye, estabilizo un suelo y coloco un tratamiento superficial doble. Bueno, como les digo, depende de las características de la zona, depende de cómo es el comportamiento de esa estructura de ese pavimento, ¿no? Entonces recuerden que eso no tiene bases, no tiene subbases, no tiene mejoramientos, en realidad son capas de afirmado y es como esto se ha venido consolidando en el tiempo con el paso del tráfico, ¿verdad? Entonces esa es la realidad del caso, entonces uno tiene que analizar y tiene que ponerse en ese contexto. Entonces es importante ver que ahí es fundamental la flexibilidad, porque si yo puedo tener una capa rígida, ¿qué pasa? Esta capa rígida se me fisura, se me agrieta con el paso de los vehículos, ese agrietamiento se vuelve mucho más severo aún, y si yo coloco, no sé, pues vamos a pensar una superficie de sello asfáltico, tipo un micropavimento, esas fisuras se reflejan. Yo he visto proyectos que a los meses, al mes o a los 2 meses está con todas las fisuras reflejadas en la parte superior y es penoso ver cómo, cómo un trabajo que se realizó en tan poco tiempo se encuentra tan deteriorado, ¿no? Entonces, por ello para mí es fundamental el tema de la flexibilidad de esa base, al menos en ese tipo de situaciones. Otra cosa es que cuando ya se reflejan las fisuras, estos se generan bloques y cuando estamos hablando de estos tipos de tratamientos de tipo sello, como son los micropavimentos o los floor seal, estos después tienden a desplacarse, desprenderse, se hacen huecos y la solución falla. Entonces, y al final siempre hay ese tema, ¿no? Oye, es que la técnica no funciona, la tecnología es mala. Señores, la tecnología no es mala. A veces lo que está mal hecho es de seleccionar la solución que no fue la adecuada para ese proyecto. O lo que está mal hecho de repente es el procedimiento constructivo que no fue el que debió de haberse utilizado. De repente un control de calidad malo. No lo sé. Pueden ser N factores, pero eh, por eso es que uno tiene que partir a veces con una técnica que sea lo más fácil de ejecutar posible, una técnica que nos permita cometer errores, una técnica que sea muy noble, por eso digo a veces en estas cosas las emulsiones y el asfalto es muy noble, entonces que nos dé la posibilidad de poder soportar todas esas variaciones que nosotros podemos tener por el tema de los materiales y todo ello, ¿ok? Entonces, esa es una de las, para mí, una de las razones principales, el por qué utilizar este tipo de técnica para poder hacer pues una estabilización en estas vías, no solo de bajo volumen de tránsito de repente, sino con estos tipos de materiales en zonas de selva, por ejemplo. Justo ahora estamos viendo también un proyecto en una zona de selva con arenas muy finas, ¿verdad? Entonces es en la Amazonía peruana y ahí estamos viendo unas estabilizaciones con arenas muy finas. Hemos obtenido a nivel de laboratorio los resultados muy buenísimos. Anteriormente hemos hecho un reciclado con arenas muy finas, justo en la frontera de Perú-Brasil, muy cerca de la frontera, perdón, ahí entre Iberia y Ñapari. Se ha hecho unos tramos de reciclado de suelos arenosos muy finos, los cuales hoy en día ya tienen 6 años funcionando muy bien, con excelente resultado. Entonces, pues eso también a nosotros ya nos da mucha más tranquilidad para poder seguir viendo proyectos en condiciones climáticas similares, ¿verdad? Y aplicar todo lo que nosotros hemos aprendido en esos primeros proyectos de repente, ¿correcto? Entonces, eh, esos son las razones principales del por qué yo diría el estabilizar con emulsiones asfálticas.
es una solución, la verdad, bueno, amigable con el medio ambiente. Te digo amigable porque inclusive en este proyecto de Iberia Iñapari es algo curioso, zona de selva, cómo hemos conformado la base estabilizada con emulsión asfáltica, es un material arenoso, suelo fino, todo lo demás, incluso con las bermas la conformamos con ese material y es increíble cuando fui después de 4 años, la vegetación había tomado ya toda esa parte e inclusive en parte de la berma que salía del suelo estabilizado con emulsión existía un musgo verde como si fuese una alfombra. Entonces me llamó muchísimo la atención, o sea, cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Entonces a veces uno piensa, oye, sobre esto pues no va a crecer nada vegetal. Entonces, y al ver ese tipo de cosas, a veces uno dice, pues oye, esto no es tan, tan complicado con el medio ambiente, al contrario, es muy amigable con el medio ambiente, que uno ve estos musgos crecer en este material impresionante. La verdad es que para mí fue muy sorprendente ese tipo de ver ese tipo de cosas en el proyecto, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de estabilización de suelos, muchas veces lo que nos toca es estabilizar este suelo pues, en una cantera. Puede ser una cantera de rellenos aluviales, rellenos coluviales, qué sé yo, una zona de repente al borde de un río, no lo sé, o de repente una cantera de cerro, ¿correcto? Entonces, muchas veces nos toca hacer este trabajo de estabilización en zona de cantera, pero muchas veces también nos toca hacer en el mismo frente de trabajo, es decir, in situ. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen, oye, es que ya tenemos colocado afirmado en esa carretera y ya hay algo de 20 centímetros de afirmado, entonces vamos a colocar un material de aporte, de repente 5 centímetros más de material de aporte y luego vamos a estabilizar 15 centímetros, ¿correcto? O vamos a estabilizar 20, no lo sé. Entonces, muchas veces toca esa opción de hacer en in situ, yo diría que la mayoría de las veces, pero otras toca en que, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que tenemos ahí, las características de material no están tan buenas, de repente los suelos son arcillosos, de repente los suelos no son los adecuados, tienen equivalentes de arena muy bajos, tienen una plasticidad de repente arriba de eso, entonces a veces se opta por trabajar con material de cantera, tener un afirmado pues granular, con ciertas características adecuadas y lo que se hace es optar en estabilizar ese material en cantera y luego transportarlo al proyecto y colocarlo, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, lo ideal es pues colocar en la cantera donde estamos explotando el material una plantita de suelos, ¿ok? Esto es una planta de suelos común y corriente que ustedes la conocen, que ustedes pueden utilizar de repente para cualquier tipo de estabilización, ya sea con cemento, con cal, qué sé yo. En esas plantas de suelos nosotros lo que hacemos es colocar el suelo a estabilizar, dosificamos la cantidad de agua, la cantidad de emulsión asfáltica de acuerdo al diseño, ¿no? Y nosotros podemos estabilizar los suelos sin ningún problema. Una característica súper importante también es que las emulsiones asfálticas nosotros podemos hacerlo, estos trabajos podemos hacer incluso a temperaturas muy bajas. Si bien es cierto, nosotros aquí en Perú siempre estamos acostumbrados a las especificaciones generales de carreteras y siempre decimos la temperatura mayor a 6 grados, ¿no? Entonces, o superior a los 5 grados, ¿no? En realidad, hemos tenido proyectos donde hemos estado con temperaturas ambiente en el momento que estabilizábamos muy cercanas a 0 grados. Estoy hablándoles de 2 grados, 1 grado, sea, pero siempre arriba de los 0 grados. Entonces, lo importante es estar arriba de los 0 grados para que no entremos pues en punto de congelamiento del agua y el agua de la emulsión puede empezar a entrar en esa fracción y de repente pues puede generarnos problemas en la emulsión, ¿verdad? No se nos rompa, en otras palabras. Entonces, lo importante de esta técnica es que nos permite trabajar a temperatura ambiente y es una cosa también que de repente lo comparto con ustedes, es que las emulsiones cuanto más frías están, tienen un recubrimiento mucho mejor, se hacen mucho más eficientes, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo estas trabajan y con las condiciones climáticas. Al contrario, cuando están con temperaturas muy altas, ellas se vuelven más reactivas. En cambio, en condiciones climáticas muy frías, ellas soportan mucho más a veces incluso la cantidad de finos de los agregados y todo ello, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta eso. Ahora, existe este gráfico que está en la guía técnica de estabilizaciones con bitumen del Asphalt Academy, ¿no? Y acá lo tengo la fuente, ahí lo tienen. Y es una cosa interesante. O sea, yo lo voy a
expresar de una manera muy simple de repente, o muy simplista, como quieran decirlo. Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con una estabilización, por ejemplo, eh, con materiales como es el cemento, como lo hice aquí, ¿qué pasa? A medida que nosotros incrementamos la cantidad de cemento, como vemos aquí en la imagen, ¿qué va a pasar? Nosotros incrementamos la resistencia, pero reducimos la flexibilidad, los hacemos mucho más rígidos, ¿no? Entonces, a medida de que se va incrementando el cemento, los hacemos mucho más rígidos, mucho más quebradizos. Eh, por otro lado, si nosotros hablamos de que vamos a incrementar el contenido de asfalto, es decir, vamos a incrementar el betún o el ligante asfáltico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar la resistencia a la humedad, pero también vamos a incrementar la flexibilidad. Entonces, obviamente no queremos llegar a un concreto asfáltico. Acá tampoco queremos llegar a un suelo cemento, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando hablamos de materiales estabilizados, en este caso con emulsiones asfálticas, nosotros nos vamos a encontrar más o menos en este enfoque que son los materiales estabilizados pues con betún, ¿verdad? Que el Asphalt Academy lo denomina como los BSM, ¿no? Y ahí en ese grupo ellos colocan tanto a las estabilizaciones a través de a través del asfalto espumado como a las estabilizaciones a través de la emulsión, los pone a los dos. Ojo, ambos son, en realidad yo a veces digo ambos son primos hermanos, ¿verdad? Porque finalmente lo que queda de residuo de los dos es betún o ligante asfáltico, como queramos llamarlo, solo que cada uno tiene un proceso diferente, ¿correcto? En la emulsión lo que estamos haciendo es dispersar el asfalto en agua para con eso nosotros poder hacer ese trabajo de estabilización y poder dispersarlo de mejor manera en el material. Entonces recordemos que las bolitas de asfalto que vamos a tener en una emulsión asfáltica pueden ser en el orden de 4 micras, 5 micras, entonces pues la cantidad de bolitas de asfalto que nosotros vamos a dispersar en los agregados son millones, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros hablamos de una solución por espumación de asfalto, no son tan pequeñitas, entonces obviamente, ¿qué es lo que pasa? Ahí se da la expansión de la espuma y obviamente esto, y luego revienta y esto sale a bolitas para todo lado, entonces son mucho más grandes, ¿correcto? Entonces generan ya puntos de soldadura, ciertos puntos, principalmente en la fracción fina, entonces el concepto es un poco diferente en cómo ellos trabajan, ¿correcto? Pero ambos son primos hermanos porque finalmente estamos hablando de una estabilización con betún, ¿correcto? Entonces, bajo ese escenario, señores, lo que nosotros siempre tratamos de buscar, pues algo que sea flexible, ¿verdad? Y diríamos, oye, pero cuanto más resistente también sea bueno, ¿verdad? Entonces podríamos decir, oye, una solución donde puedo colocar más o menos un porcentaje de cemento, de repente intermedio, de repente no voy a llegar al alto, pero sí colocar una cantidad de asfalto bastante elevada, entonces yo voy a llegar a una zona por aquí. Eso probablemente va a ser desde el punto de vista de calidad bastante bueno, pero desde el punto de vista económico eso no va a ser viable, ¿verdad? Y eso era lo que justamente les decía, a veces cuando trabajamos con materiales que tienen alta plasticidad, ¿qué es lo que pasa? Primero que no puedes generar un recubrimiento, no puedes generar una mezcla adecuada. Y por otro lado, cuando ya estás trabajando con plasticidades un poco menores, vas a empezar a entrar hacia este lado, o sea, vas a empezar a tener que tener bastante emulsión o bastante asfalto y de repente vas a tener que incrementar también el cemento para ir controlando eso y al final ya empezamos a entrar en una solución desde el punto de vista económico ya inviable, ¿verdad? Entonces, por ello es importante seleccionar el tipo de material para que nosotros nos tratemos de enfocar pues en este escenario, ¿no? En este escenario. Entonces, siempre trabajar con contenidos bajitos de cemento. Particularmente yo cuando trabajo en estabilizaciones con emulsión, esto trato de que sea el 0,5% de cemento, exagerando 1% de cemento, exagerando, ojo, siempre por debajo de eso, prefiero trabajar entre 0,5 hasta 0,8, no más que eso, a menos que haya ciertos materiales muy finos, como ya les he dicho, y ahí sí tengo que subir, ¿no? Un poco más. Y en el caso de la emulsión asfáltica, eso va a depender pues justamente de las características de resistencia, tanto a la humedad, resistencia en términos de capacidad portante y todo eso, del suelo que yo estoy estabilizando. Entonces, eso podría ser, no sé, podría ser un 3% de emulsión, podría ser un 4% de emulsión, no sé, eso depende mucho de las características del material. Quien define eso justamente es el material que nosotros vamos a estabilizar, ¿no? Entonces, cuánto de finos tiene, cuál es la granulometría, todo ello es importantísimo para que nosotros podamos definir nuestro contenido óptimo de emulsión. Entonces, finalmente eso, ¿cómo lo definiremos? En un diseño.
¿Ok? Entonces, señores, cuando nosotros hablamos de estabilizaciones de suelos con emulsión, ya hemos visto que podemos tener el escenario de estabilizar en planta y luego transportarlo a la obra o estabilizar in situ. Y como les dije, la mayoría de estos proyectos, a veces de estas vías de bajo volumen de tránsito, son in situ. Entonces, ¿por qué? Porque ya son vías que tienen afirmado, entonces, pues, normalmente, ¿qué es lo que optan? Oye, vamos a colocar un material de aporte, no sé, por decir unos 5 centímetros y luego vamos a estabilizar en total 15 o de repente vamos a estabilizar 20. Entonces, se estabiliza el material existente más el material de aporte, ¿no? Entonces, y de esa forma inyectamos la cantidad de emulsión asfáltica necesaria de acuerdo a lo que hemos previsto en el diseño en función a los materiales que estamos utilizando y de esa forma nosotros podemos tener pues nuestro material estabilizado, ¿no? Acá si bien es cierto aparece reciclado estabilizado es porque finalmente este material que ya existía de alguna manera lo estamos reciclando, lo estamos reutilizando, ¿verdad? Por eso es que aparece ese término. Eh, muy bien, algunas consideraciones que nosotros debemos tener en el tema de las estabilizaciones con emulsiones asfálticas, como les decía. Eh, la primera condición, si bien es cierto, acá de repente no lo pongo, es que los materiales, como les digo, tengan una plasticidad de preferencia menor a 7, menor a 6. El IP es fundamental eso para poder trabajar. Ahora, el tema de suelos muy finos también. Si voy a tener pasantes en la malla 200 mayores al 10%, por ejemplo, entonces eso ya me va a generar mayores consumos de emulsiones. Entonces, eso también ya tengo que ser consciente. Entonces, si tengo menores contenidos con finos, es mucho mejor, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que tenga cero finos, puede tener 5% pasante en la malla 200, 8% pasante en la malla 200, no pasa nada. Entonces, cuanto menor sea el contenido de finos, acaba siendo bastante interesante la propuesta de solución. ¿Ok? Normalmente el contenido de asfalto, estoy hablando de asfalto residual, no la emulsión, suele estar en este tipo de suelos en el rango de entre 2 a 4%. ¿Ok? Eso depende del tipo de material que estamos estabilizando. Cuando se estabilizan suelos muy finos, obviamente la cantidad de asfalto tiende a subir. Cuando se estabilizan materiales granulares, tipo afirmados, suele estar cerca del 2%, muy cerca. Yo les diría que en torno del 2%, ¿no? Obviamente, eso lo definimos en diseño. No vayan a decir, oye, Jorge, tú me dijiste que lo haga con 2% y lo hice con 2%. O tú me dijiste que lo haga con fino con 4% de contenido de asfalto residual y lo hago con 4%. No, señores, eso se define en el diseño, por favor. Eso es importante. Siempre hay que hacer un diseño. ¿Ok? Eh, ya sabemos que a mayor cantidad de asfalto nosotros vamos a tener mayor flexibilidad, pero a mayor cantidad de asfalto también pues nuestra solución se hace mucho más costosa, ¿verdad? Por otro lado, desde el punto de vista de la rigidez, si nosotros colocamos más cemento, vamos a tener más rigidez, ¿no? Pero lo que nosotros deseamos siempre en este tipo de proyectos es tener la menor rigidez posible. Entonces, hay que trabajar con cantidades de cemento bastante pequeñas y con una cantidad de asfalto adecuada que nos dé una flexibilidad y una rigidez adecuada para el tránsito que va a soportar ese pavimento, ¿no? Otra cosa importante también, siempre tener presente de que las condiciones climáticas van a estar normalmente arriba de 5 grados. Ya les dije, si bien es cierto, nosotros tenemos experiencias de haber hecho incluso muy cerca a los 0 grados, pero la recomendación es siempre, oye, vayamos arriba de los 5 porque sabemos muy bien que cuando decimos 5 y están en obra y ya, y podríamos decir, oye, alguien, oye, está a 3 grados o 4 grados, entonces paramos la obra, no se va a dar, ustedes lo saben eso. Entonces, oye, estaban en 5 y dicen, oye, estamos en 5, estamos en mínimo, no pasa nada, pero de repente pues la temperatura va cayendo, entonces puede caer a 4, puede caer a 3, entonces, y el proyecto va a continuar, ¿no? Entonces, lo sabemos eso por la experiencia. Entonces, de repente nosotros pues cuando estudiamos en la universidad, y nosotros hacemos nuestro diseño de repente también en el laboratorio, todo lo tenemos controlado, todo bonito, ¿verdad? En el laboratorio es maravilloso, lo controlamos, pero en campo muchas de esas cosas no se van a dar. Entonces hay que adecuarnos a ello. Entonces yo prefiero poner siempre aquí 5 grados porque yo sé que en obra eso va a llegar a 3 grados y bueno, con 3 grados no va a haber problema. Entonces voy a estar en el ratio, ¿ok? Eh, cuando hablamos de filler, ¿no? Y en este caso hemos estado hablando de cemento. ¿Por qué hablo mucho de cemento? Porque aquí en el Perú nosotros siempre estamos acostumbrados a usar el cemento, ¿no? Y estamos acostumbrados a usar el cemento, ¿por qué? Porque la cal es un material controlado.
material controlado por SUNAT, justamente por los problemas que existe pues con el uso de la cal en temas bueno, no prefiero no comentar en este foro, pero bueno, eso es un material fiscalizado, un material controlado, y muchas veces nadie quiere echarle la mano a la cal. Todo el mundo dice, no, oye, es que yo no quiero trabajar con cal, tengo que trabajar con cemento, y es por eso que a veces siempre ya vamos con cemento, ¿no? Pero existen algunos materiales, algunos suelos que, que funcionan mejor si se les usa cal como filler activo. Entonces, es importante también que uno evalúe ese material filler, y si ese material como filler le resulta mucho mejor, mucho más eficiente en términos de resistencia a la acción del agua, en términos de resistencia retenida después de saturación y todo ello, trate de evaluar y trate de ver la opción de usar ese material. O sea, no lo descarten así de plano, ¿no? Entonces, está bien, casi todo hacemos con cemento, pero no lo descarten. La cal es más, creo que hay algunos colegas de algunos países ahí, vi en el chat un mensaje, creo, de Colombia. De repente allá sí pueden utilizar la cal, y si te da buenos resultados con eso, es extraordinario. Entonces, usa el que mejor te resulte, ¿no? Entonces, eh, no es que está cerrado a un tipo de filler activo. ¿Ok? En lo que respecta al diseño de mezcla, este tema de los diseños de mezcla, en realidad de ahí surgen muchas corrientes, ¿no? Mucha gente dice, oye, utilicemos el TG2 de la Asphalt Academy. Eh, pero nosotros sabemos muy bien que el TG2 está orientado más hacia el asfalto espumado, hay que ser claros. Entonces, cuando nosotros analizamos todo, sabemos que eso está más orientado. Entonces, una de las cosas que nosotros estuvimos viendo en el Perú eh, por los años 2008, 2007 inclusive, era pues, oye, si nosotros estamos hablando de suelos, al final, si estoy estabilizando un suelo, en realidad el concepto de estabilizar un suelo, de hacer una mezcla con el suelo, finalmente es similar a hacer una mezcla en frío, ¿verdad? Y una mezcla en frío, cuando nosotros trabajamos con la metodología del Asphalt Institute, con el MS-14, y utilizamos el Marshall modificado Illinois, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no implementarlo a través de la metodología Marshall modificado Illinois? Y finalmente nosotros vamos a trabajar con unos rangos de estabilidad determinados, vamos a tener que llegar a un rango de estabilidad, entonces podemos trabajar con eso. Entonces, eh, si bien es cierto, en un inicio uno empieza pues a analizar desde el punto de vista del Asphalt Academy, y uno trabaja con la resistencia a la tracción y todo ello. Después, inclusive cuando empezamos a trabajar el tema de reciclados, en el tema de reciclados nosotros implementamos el tema de la metodología de la ARRA, ¿verdad? Bastante interesante la metodología de la ARRA también, pero en este tema de tanto de reciclados como de estabilizados, finalmente nosotros al final decidimos por utilizar la metodología del Asphalt Institute, ¿no? El Marshall modificado de Illinois. ¿Por qué decidimos? Porque, señores, era la solución más fácil de hacerlo, y la solución que en obra lo iban a poder replicar. ¿Por qué? Porque, señores, de nada sirve si ustedes hacen un diseño bonito, maravilloso, ¿ok? Correcto, y le dicen, oye, esta es la receta, esta es la fórmula de trabajo, y se van a obra, y en obra dicen, oye, vamos a hacer con esa receta de trabajo, y después no pueden cómo controlarla. Entonces, pues, o sea, van a tener que confiar en que está todo bien, y qué tal está todo mal. ¿Se dan cuenta? En cambio, a través de esta metodología, igual, por lo menos yo tengo una volumetría, ¿correcto? De repente no son los mejores parámetros, de repente no son los parámetros exactos, pero es lo mejor que tengo en este momento. Entonces, pues, puedo echarle mano, y si en obra eso se me replica y lo puedo controlar perfectamente, maravilloso. ¿Correcto? Entonces, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. A lo largo de los años, cuando hemos empezado a ir desarrollando los proyectos, hemos empezado a trabajar con eso. Inclusive, muchas veces empezaron a surgir, oye, ¿y cómo determinamos la densidad en campo, ya durante la ejecución? Podemos hacer un Proctor, podemos hacer nuestra curva de Proctor, y empezamos a hacer correlaciones. Inclusive, oye, hagamos una curva de Proctor, determinamos la densidad máxima, la humedad óptima. Con esa humedad óptima nosotros inyectamos la cantidad de agua necesaria adicional a la emulsión, porque la emulsión, ustedes saben, tiene una cantidad de agua también, ¿verdad? Entonces, y así fue surgiendo, y hoy en día es lo que se usa. O sea, ya han pasado muchísimos años, los resultados han sido bastante satisfactorios y bastante buenos. Entonces, lo que utilizamos hoy en día, si bien es cierto, no existe una metodología
universalmente pues determinada para poder estabilizar suelos con emulsión asfáltica. Nosotros utilizamos esta metodología del Marshall modificado Illinois, una metodología súper fácil de desarrollar, que la pueden hacer en cualquier laboratorio, en cualquier obra, entonces sí que la podemos controlar, inclusive durante el día a día podemos ir verificando cómo nosotros estamos obteniendo no solo en términos de volumetría, sino principalmente en términos de la resistencia a la humedad que este material estabilizado va a tener, ¿no? Entonces, haciendo un tema de saturación y todo ello. Entonces, importantísimo eso, entonces a nosotros eso, la verdad, nos da más tranquilidad de poder hacer un diseño que después en campo va a poder ser controlado estrictamente. ¿Ok? Entonces, si hablamos de un suelo, de un material granular, por ejemplo, podríamos tener este material granular, un material de afirmado, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser base, las bases son materiales chancados, estos materiales de afirmado normalmente son materiales naturales, probablemente con una angularidad y todo lo demás, pero en algunos casos de repente sí podrán tener algo de la fracción chancada, qué sé yo, pero con esos materiales nosotros podemos proceder a hacer nuestros diseños. Entonces dirán, oye, pero con el Marshall tú estás limitado hasta 1 pulgada y trabajas por debajo de la 3/4, entonces aquí nos toca hacer a veces nuestro ajuste pues con los agregados de mayor tamaño, ¿verdad? Por la metodología que existe, entonces lo hacemos de esa forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estabilizar el suelo, nosotros vamos a tener agregados mayores a 1 pulgada, lo sabemos, o sea, somos conscientes, entonces hay que hacer, como se dice, ese ajuste y hacer la reposición de esa parte de material grueso para que después en obra, pues no, los resultados no sean tan discrepantes, ¿no? Entonces, tenemos los ensayos que hay que hacerle al material, todos los ensayos de caracterización, no me voy a detener en eso porque si no el tiempo se nos pasa, la hora que tenemos es corta. En cuanto a la emulsión asfáltica, para trabajos de estabilización de suelos, nosotros utilizamos emulsiones asfálticas de rotura lenta, ¿correcto? Emulsiones catiónicas, ojo, importante decirlo, si bien es cierto, en Latinoamérica casi todos los países utilizan emulsiones catiónicas para los trabajos de infraestructura vial. Y igual a las emulsiones hay que hacerle pues su control de calidad, importante, fundamental, hacer todos los ensayos de caracterización que eso esté cumpliendo perfectamente. ¿Correcto? Entonces podemos tener la caracterización de una emulsión asfáltica de rotura lenta y una vez que tenemos la caracterización de los materiales, tanto del suelo como de la emulsión asfáltica, nosotros podemos hacer primeramente los ensayos de recubrimiento para ver cómo va a recubrir esa emulsión asfáltica ese suelo, qué tan buen recubrimiento va a tener. Y en eso juega un papel muy importante el fabricante de la emulsión asfáltica, porque finalmente nosotros, pues cuando fabricamos emulsiones asfálticas, lo hacemos en base a una formulación coherente con las características mineralógicas del agregado. Entonces, nosotros formulamos la emulsión para las características del agregado para que esta emulsión pueda tener un excelente recubrimiento a los agregados, pero no solamente un excelente recubrimiento, sino una cohesión muy buena, ¿no? Entonces, porque son los dos factores que necesitamos. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos esa emulsión que tiene un recubrimiento, buena cohesión formulada para ese agregado, entonces ya nosotros pasamos a hacer el diseño propiamente hecho y como dice pues la metodología Marshall, lo primero que hacemos es determinar el contenido óptimo de humedad de compactación, ¿ok? Entonces eso lo hacemos con cuerpos de prueba Marshall con diferentes contenidos de humedad, ¿no? Como vemos aquí en la imagen y a partir del cual nosotros determinamos el contenido óptimo de agua y una vez que tenemos ese contenido óptimo de agua, ya nosotros teniendo ese contenido óptimo de agua, que es con el cual nosotros tenemos que compactar los cuerpos de prueba, ya variamos ya también el contenido de asfalto y compactamos para diferentes contenidos de asfalto ya en busca de qué? En busca también del contenido óptimo de emulsión. Entonces, primero el contenido óptimo de agua, luego el contenido óptimo de emulsión, con ese contenido óptimo de agua. ¿Ok? Entonces, ya cuando hablamos del contenido óptimo de emulsión o de asfalto, como quieran llamarlo, porque finalmente si tengo el contenido de emulsión por el porcentaje de asfalto residual, calculo mi porcentaje de asfalto, ¿verdad? O si tengo el porcentaje de asfalto residual, igual sabiendo cuál es el contenido de residuos en esa emulsión, calculo el porcentaje de emulsión, ¿verdad? Entonces, no importa, cualquiera de los dos calcúlalo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo siempre prefiero trabajar con el residuo asfáltico. Entonces, aquí tengo cuerpos de prueba para 1.2, 1.7, 2.2 y 2.7 de residuo asfáltico. Entonces, se hacen 4 cuerpos de prueba normalmente y se separan 2 para condición seca, 2 para condición saturada, ¿no? Entonces, y luego de ellos
se sacan los pesos específicos del material que estamos estabilizando, de los cuerpos de prueba, y luego pasamos a romper las briquetas, pues no tanto en condición seca como en condición saturada, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos determinar, pues, esa volumetría, podemos determinar cuál es la densidad bulk de la mezcla, cuál es esa densidad seca, ¿verdad? Para el contenido de asfalto previsto de acuerdo a diseño o determinado de acuerdo a diseño. Entonces nosotros vamos a tener, pues, cuál es la estabilidad seca, cuál es la estabilidad húmeda, cuál es la pérdida de estabilidad. Nosotros siempre nos basamos en ese concepto de que la pérdida de estabilidad debe ser menor al 50%. En esto también quiero decirles una cosa. Si bien es cierto, en laboratorio uno puede decir, oye, yo diseño con 44 o 40 de pérdida de estabilidad para hacerlo más eficiente, para hacerlo más económico. Señores, recuerden que esto es en condición de laboratorio. En obra de repente, pues lo que en laboratorio te estaba dando 31, de repente se subió a 38. Entonces tú dices, oye, pero los materiales son los mismos. Sí, pues, pero el procedimiento de la mezcla no es el mismo, el procedimiento de la compactación no es el mismo, los factores climáticos no son los mismos, las condiciones de curado no son los mismos, ¿no? Oye, pero hay variaciones, entonces puede variar. Entonces, de repente para que uno no esté muy pegado al límite superior del 50%, siempre es bueno diseñar, particularmente yo prefiero hacerlo siempre, diseñar por debajo de 44, ¿no? Incluso por debajo de 42. Entonces, de esa forma, yo tengo también un espacio a más. ¿Por qué? Porque hay un cambio por las condiciones en obra, ¿ok? Entonces, ahora, otra cosa, cuando diseñamos, recuerden, no estamos considerando los gruesos, ¿verdad? Uno dirá, oye, pero cuando controlas también en obra no vas a considerar, sí, efectivamente, pero igual todas esas son variabilidades, entonces nosotros siempre tenemos que darle un espacio de seguridad más por todo eso, ¿ok? Entonces trabajamos con vacíos, los vacíos normalmente en suelos estabilizados suelen ser muy elevados, ¿ok? Siempre van a ser elevados, y las humedades absorbidas obviamente va a depender del contenido de asfalto que nosotros tengamos. A mayor contenido de asfalto, menor humedad absorbida, ¿no? Y obviamente eso también conlleva pues a mayor resistencia a la acción del agua y por lo tanto a menor cambio de estabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy natural que nosotros vamos a observar en los materiales estabilizados con emulsión. Muy bien, una vez que ya nosotros tenemos nuestro diseño de mezcla, que sería pues, el resumen sería esto, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso y a partir de eso determinado pues cuánto de emulsión, cuánto de agua, cuánto de filler, tenemos la fórmula de trabajo, ya nosotros pasamos a ver pues la ejecución en obra, ¿no? Entonces acá hay, por ejemplo, otras recicladoras bastante bonitas que justo me facilitaron esta foto los amigos de Virgin Group, a quienes les hago llegar un saludo ahí este, a los amigos de Virgin Group de Brasil. Fueron quienes me enviaron estas imágenes. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, recicladoras que les puede servir para estabilizar suelos. Entonces, muchos dicen, oye, pero la recicladora es que estas la utilizamos en asfalto espumado. Sí, o sea, puedes utilizarlo en asfalto espumado, pero también puedes utilizarlo con emulsión, no hay ningún problema. Entonces, las puedes utilizar y trabajan perfectamente, o sea, no tienen ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar esos equipos si nosotros queremos estabilizar in situ, ¿correcto? Entonces podemos utilizar una recicladora, entonces colocamos el material de aporte, colocamos el filler mineral, que puede ser cemento o puede ser cal, y luego entramos a hacer la estabilización propiamente dicha, ¿verdad? O podríamos hacer la estabilización también en planta, ¿correcto? Entonces, de repente voy a mostrarles aquí un videito de estabilización in situ. No sé si la están viendo, no sé si llegan a ver el video. Sí se ve, Llega- Jorge. se ve una imagen, unos camioncitos, ¿verdad? Correcto. Ok. For cold recycling with pre-spread cement and emulsion, a Streumaster binding agent spreader pre-spreads small amounts of cement. Computer-controlled metering feeders ensure high spreading accuracy. Entonces, como dice aquí en el video, lo primero que nosotros hacemos cuando hacemos una estabilización, obviamente acá el video es de reciclado, ¿verdad?
porque ellos se enfocan más a ver el tema de reciclado, pero a una estabilización de suelo es exactamente igual. Imagínense, tienen el material por estabilizar, ya colocaron el material de aporte, extienden, entonces ustedes luego de ello extienden la cantidad de cemento, por decir, no sé, 0.5, 0.7% de cemento, que sea lo que sea previsto en el diseño o lo que se determina en el diseño. Entonces primero se esparce el cemento. Behind the spreader, a water Posteriormente tenemos una cisterna de agua y tenemos una cisterna de emulsión y la recicladora, ¿no? Entonces de la cisterna de agua, si ustedes ven aquí, pasa la manguera que va a entrar por el conducto de agua que regula la cantidad de agua a inyectar por la recicladora y a su vez la emulsión también entra por una bomba que también va regulando la cantidad de inyección a, a colocar pues de emulsión asfáltica, ¿no? Entonces continuamos viendo el video. and an emulsion tanker truck. The Wirtgen recycler draws in the binding agents via hose connections. The recycler is equipped with push bars to push the two tanker trucks along. Importante, señores, aquí mencionar que aquí, en realidad, quien es el que está empujando a los camiones es la recicladora. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener a los camiones jalando a la recicladora porque eso me generaría problemas en el reciclado. Entonces, es la recicladora quien empuja los camiones. ¿Ok? Entonces, importante ese tema. ¿Y cómo se genera el reciclado? Quiero que vean esto y después lo comento. The powerful milling and mixing rotor granulates the damaged pavement layers. The pre-spread cement is mixed in at the same time, and emulsion and water are injected into the mixing chamber via two. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Lo que estamos haciendo aquí, imaginemos, en este caso estamos hablando de un reciclado donde existe una carpeta asfáltica, una capa de base, ¿verdad? Que son muchos proyectos que hemos hecho, que de repente lo vamos a hacer en otro webinar, pero aquí imaginemos que estamos hablando de un suelo, el suelo que vamos a reciclar, el afirmado, qué sé yo, y aquí tengo un material de aporte, de repente en algunos casos ni siquiera tengo un material de aporte, entonces pues lo que estamos haciendo es remover todo ese material, inyectar agua para darle un prerecubrimiento, bajarle la reactividad a ese material fino, ¿verdad? Y luego inyectar la emulsión asfáltica, y aquí vamos inyectando la emulsión asfáltica, entonces pues, y con el rotor generamos esa mezcla de ese material, ¿no? Con el agua, la emulsión asfáltica, entonces el agua hace un prehumedecimiento de la superficie del agregado y luego entra la emulsión asfáltica, genera un recubrimiento y de esa forma podemos generar un material estabilizado bastante bueno, bastante adecuado, ¿no? Entonces vamos a... Two separate microprocessor-controlled injection bars. Otra cosa también que quiero mencionar, no sé si ustedes están viendo aquí ya, el cemento ha sido previamente esparcido, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes ven aquí, cuando ya la recicladora pasa, ¿no? Está agarrando también el cemento, entonces está haciendo la mezcla de todos los materiales, está mezclando el material a reciclar, el agregado, el cemento, el agua y la emulsión, y ese es el orden. Inclusive cuando nosotros diseñamos en laboratorio, ese es el orden. Primero agarramos los materiales, a eso colocamos el cemento, luego prehumedecemos con el agua y luego colocamos la emulsión y es la forma como se inyecta también en el equipo, ¿no? Eso es para que ustedes lo vean. A Ham single drum compactor with smooth. Bueno, y una vez que sale todo eso de la recicladora, nosotros vamos a tener pues una superficie, un material con un recubrimiento adecuado. Obviamente cuando uno recicla, estabiliza suelos, este recubrimiento no es tan oscuro, no es tan negrito, en cambio cuando estabilizamos o reciclamos, por ejemplo, pavimentos, carpeta asfáltica y parte de base, se ve pues mucho más oscurito, mucho más bonito, ¿verdad? Normalmente cuando uno hace una estabilización de suelos, sí tiende a ser un poco más opaco. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de emulsión también tiende a ser alrededor del 3%, 4% de emulsión, 3,5%, no lo sé, va a depender, como les digo, de las características del material. Entonces, un porcentaje de emulsión bastante bajo, entonces no es que va a ser un color negrito, no esperen que sea como el asfalto, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Pero acá no se trata de un tema de color, acá lo que se trata es de que tenemos la cantidad de emulsión para generar esa cohesión y esa resistencia a la acción del agua. Entonces, en eso no solamente está trabajando la emulsión propiamente hecha, sino también el filler activo, que el filler tiene varias funciones, si bien es cierto, es también darle la resistencia a la acción del agua, pero también genera un cambio en el pH de la emulsión, genera una aceleración un poquito en el tema
de la rotura y la cohesión. Entonces, y eso es importantísimo para nosotros después con una cohesión adecuada poder abrir al tráfico. Lo que decía, tenemos que diseñar la emulsión para ese agregado que vamos a estabilizar para que eso funcione de esa manera. Porque ¿qué pasa si nosotros, o sea, tenemos una emulsión que tiene buen recubrimiento, maravilloso, todo lo demás, pero después no genera una cohesión adecuada, no puedes abrir al tráfico, entonces pues pudiste reciclarlo, pudiste generar un recubrimiento bonito, todo lo demás, pero de repente pues para abrir al tráfico vas a tener serios problemas, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver todo eso, no solo es recubrimiento, sino también es la cohesión en el tiempo necesario, en el adecuado para las condiciones del proyecto. Smooth drum compacts the recycled homogeneous construction material, while a ¿Ok? Luego viene la compactación, normalmente con rodillos de suelos, en el caso de estabilización de suelos, rodillos de suelos, los discos vibratorios autopropulsados. Se puede colocar hasta 2, dependiendo de las características del proyecto. Si el proyecto no es muy grande, se coloca 1, luego puede tener una motoniveladora, y luego de la motoniveladora pueden venir otro rodillo más o un par de rodillos, dependiendo, como les digo, del espesor, dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo de la producción. Entonces todo eso va a depender del planeamiento del proyecto. Muchos de los proyectos nosotros hemos trabajado básicamente con 2 rodillos, una motoniveladora, y eso es suficiente. ¿Ok? Algo eficiente también es utilizar los rodillos pata de cabra. ¿Ok? A veces tenemos el concepto y tenemos metidos en la cabeza porque eso nos han enseñado en la graduación y nos han dicho, oye, y en los libros también los encontramos, es que el rodillo pata de cabra es para suelos finos y el rodillo liso es para suelos granulares. Entonces, pues el pata de cabra no lo podemos utilizar en suelos finos, solo en suelos, perdón, no lo podemos utilizar en suelos granulares, solo en suelos finos, porque es que lo rompe los agregados y esto y el otro. Entonces, no, en campo existen muchos agregados de muy buena resistencia y a veces pues el usar un poco de pata de cabra ayuda muchísimo en la densificación. Y déjenme decirles que el éxito de estas estabilizaciones de suelo y también de los reciclados está en la compactación. Si ustedes tienen una compactación muy eficiente, la probabilidad de éxito que tengan es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar el grader video. carries out finish grading. It is followed by a tandem roller and a pneumatic tired roller, which complete the compaction process to produce a uniform, sealed surface. Ojo con esto, si bien es cierto, este video pues viene de Alemania, donde utilizan rodillos de neumáticos, porque acá se está hablando de un reciclado de pavimento. En el caso de suelos estabilizados, nosotros básicamente utilizamos rodillos de suelos, ¿ok? Los lisos vibratorios autopropulsados, nada más. Ahora, ¿podemos utilizar un rodillo neumático? Sí, pero no es imprescindible. Muchas veces lo que se hace el rodillo neumático es para, después de que termine el reciclado, perdón, de que termina uno el estabilizado, uno coloca una capa de tipo una imprimación asfáltica, ¿verdad? Y con el rodillo neumático hacemos un slush rolling, entonces eso nos sirve para impregnar la emulsión en ese material estabilizado y sellar la superficie, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de situaciones nos puede servir, pero no necesariamente tengo que hacerlo de esa forma, o no todos disponen de un rodillo neumático. Entonces, muchos de los proyectos que hemos estado, yo les diría que la mayoría, no hemos tenido rodillos, no hemos tenido rodillos neumáticos y únicamente hemos trabajado con rodillos lisos vibratorios autopropulsados. ¿Ok? Structure. Muy bien. Entonces hemos compartido el video compartido por los colegas de Virgin. Se les agradece mucho a los colegas de Brasil. Vamos a seguir compartiendo nuestra pantalla. La verdad es que el tiempo nos ha quedado, chicos, señores, me van a dar unos 15 minutos más, porque este tema es, la verdad, que bastante grande y a mí me apasiona mucho el tema de tanto de los estabilizados como el tema de los reciclados, entonces a veces uno se demora más de lo que debe. Muy bien, la otra opción que les decía es la de reciclar en planta, ¿no? Entonces, para hacer un reciclado en planta, no tengo que tener una planta de asfalto en frío, puedo hacer en una planta de suelos, lo normalmente es hacer en una plantita de suelos, inclusive en plantas tan chiquititas como estas, ¿ok? Es algo que se hace, depende de la capacidad de producción, depende de cuánto necesitamos producir, lo único que nosotros necesitamos es
de tener un silo de donde voy a alimentar el material a estabilizar, un pug mill para poder hacer la mezcla en el tiempo rápido adecuado y logre un buen recubrimiento, una buena dispersión y sobre todo una adecuada, eh, una adecuada homogeneidad en la mezcla, por ponerle la cantidad de emulsión, la cantidad de cemento, todo como debe ser, porque muchas veces a veces decimos, oye, no, es que voy a hacer una pila y luego voy a echarle la emulsión y lo bato con cargador frontal. Y eso también los he visto, ese tipo de situaciones. Pero eso, señores, pues nos genera una variabilidad enorme, ¿no? Entonces no vamos a tener una homogeneidad y todo lo demás. Otra cosa, el tiempo de batido es muy largo, entonces pues la emulsión ya en algunos puntos se está rompiendo, entonces no es lo mejor. Siempre lo ideal, señores, es trabajar con una plantita de suelo. ¿Ok? Entonces, con una planta de suelo nosotros podemos producir grandes volúmenes de material estabilizado, ¿correcto? Y ese material estabilizado, por ejemplo, como el que vemos en esta imagen, este es de un proyecto justamente que hicimos hace muchos años atrás, es de material estabilizado, se transportaba a obra y luego se colocaba, se hacían sus controles y perfecto, se lograba alcanzar todo lo que uno preveía en la fase de diseño, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta plantita de suelos, miren la cantidad de material que produce, ¿no? Y ese material luego es transportado a obra, inclusive en algunas situaciones se daba que, oye, es que estamos produciendo material y se me vino la lluvia, entonces, oye, cubrimos todo con lona, y paramos el trabajo, ¿no? Porque no vamos a colocarlo en lluvia, paramos el trabajo y después al día siguiente se abre la lona, se saca todo el plástico porque lo que hay que evitar es que se pierda la humedad, entonces y al día siguiente agarrábamos ese material y continuábamos con el proceso. Definitivamente, alguien me dirá a veces, Jorge, pero ¿qué recomiendas tú? O sea, ¿eso es normal? ¿Eso es práctica? No, no, eso es una práctica de cuando llueve. Lo ideal para mí es lo que estabilice hoy día, lo coloco hoy día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cemento ya va reaccionando, eso lo sabemos, creo todos. Entonces, lo que voy estabilizando ya lo voy colocando. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo coloco? Como les digo, poner plástico, poner una lona, taparlo, cubrirlo bien y evitar que el agua se pierda. Entonces, en otras palabras, mantener esa humedad que tenemos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora, ese material lo podemos colocar en pista, ya sea con una pavimentadora o una esparcidora de asfalto, ¿no? De repente tenemos una esparcidora de asfalto ahí que ya está, como se dice, jubilada del tren de asfalto que tenemos, o también podemos colocarla simplemente con los volquetes y con la motoniveladora, no hay ningún problema, o sea, las dos opciones son totalmente válidas, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho con la pavimentadora, ¿por qué? Porque uno puede controlar los niveles, entonces, pues, incluso tengo menor cantidad de desperdicios. Si tengo una pavimentadora que tiene una buena precompactación, una buena predensificación, también eso es eficiente, ayuda, ¿verdad? Entonces, la pavimentadora es bueno, pero no siempre es lo que se dispone, ¿no? Al contrario, yo diría es lo que menos se dispone. Normalmente uno lo que hace es ir haciendo pilas con los volquetes, viene la motoniveladora, hace el tendido, se hace la nivelación de cotas con topografía y se procede pues de esa forma a hacer el esparcido y luego posteriormente pues ya podemos proceder con la compactación. Como les decía anteriormente, la compactación la hacemos con rodillos tándem lisos vibratorios autopropulsados, ¿no? Para poder generar una buena predensificación. Aquí, señores, fundamental el tema de la densidad, ¿no? Entonces siempre hablamos en el tema de la densidad, oye, ¿y a cuánto densidad? Al 98%, al 95%, vayan al 100, señores. Aquí no es como el asfalto. Yo siempre digo, cuando trabajamos con asfalto, nunca vayan al 100, jamás. ¿Por qué? Porque si van al 100, lo que pasa es que están cerrándolo mucho y después cuando haya condiciones climáticas calientes, recuerden que el asfalto eh, incrementa su volumen, no va a haber vacíos y eso puede traer problemas, riesgos de exudación y fallar la estructura, ¿verdad? Pero en este caso no. En este caso estamos hablando de un material estabilizado. Otra cosa, si ustedes hablan de 100% de grado de compactación, aquí estamos hablando de 18% de vacíos o 17% de vacíos, una cantidad de vacíos bastante elevada. Entonces, cuanto más lo cierren los vacíos, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener mejor impermeabilidad, mejor resistencia a la acción del agua, mayor resistencia al paso de los vehículos y todo. Y entonces, es importantísimo el tema del control de densidades. ¿Ok? Eh, Durante los trabajos de estabilización de suelos, ustedes
todos los días, señores. Esto es como cuando hacemos asfalto. Todos los días hacemos el lavado asfáltico y determinamos contenido de asfalto y la granulometría, ¿verdad? Todos los días, 2 veces al día o hasta 3 veces al día, dependiendo de quién está en la planta. En este caso es lo mismo. Nosotros tenemos que hacer todos los días nuestras compactaciones en las briquetas Marshall y a partir de ahí nosotros determinar la estabilidad seca y la estabilidad húmeda y saber cuánto de pérdida de estabilidad estamos teniendo, ¿no? Principalmente cómo nosotros nos controlamos muchísimo con la estabilidad húmeda, cómo nos va a quedar eso, ¿ok? Entonces, eso es trabajo de todos los días y es un tema de control. ¿Para qué? Para ver si realmente nosotros estamos cumpliendo lo que hemos previsto en la fase de diseño, ¿ok? Los lavados asfálticos son importantes, por supuesto que son importantes. Entonces hay que retirar el material, hay que sacar de la zona donde hemos hecho el trabajo de estabilización y realizaremos también un lavado asfáltico para ver el contenido de asfalto que tiene esa mezcla, ¿no? Para ver si realmente está cumpliendo con lo que se ha previsto en el diseño. Y de esa forma, señores, podemos tener pues un suelo estabilizado, ¿correcto? Que puede tener estas características, como vemos en la imagen, el cual siempre digo yo, si vas a estabilizar un suelo, tienes que recubrirlo, ¿ok? Porque si tú estabilizas un suelo y lo dejas así sometido al tráfico, a las inclemencias del tiempo, la lluvia, entonces pues todo lo que has hecho se te va a echar a perder porque finalmente un periodo de lluvias va a acabar deteriorando ese material estabilizado que hiciste, entonces gastaste un dinero bastante grande para después echarlo a perder. Entonces lo mejor es que esto siempre lo cubran con un tratamiento superficial, ya sea un tratamiento superficial simple, doble, puede ser un micropavimento, ¿verdad? Pero cúbranlo. Importante que lo cubran. ¿Ok? Este es otro trabajo de suelo estabilizado también. Estas es otras imágenes de suelos finos, lo que les decía. Esto es, por Puerto Maldonado, la frontera hacia Brasil, ¿no? Entonces estamos hablando de suelos finos. No sé si aquí ven. Es un material, es un suelo arenoso y limoso también, ¿no? Entonces aquí vemos la imagen, suelo bastante fino, estabilizado con emulsión. Aquí se ve mucho mejor, miren el material fino, material arenoso, bien finito, o sea, no hay agregado, no hay una granulometría que sea robusta, ni mucho menos, son arenas casi como que todas de la misma gradación. Entonces, y ahí también importante es el tema de control de la compactación, ¿no? Entonces, ahí sí fundamental el tema de los rodillos pata y cabra, ¿no? Y luego los rodillos tándem para poder densificar. Pero como les digo, los rodillos pata y cabra podemos utilizarlo también en suelos granulares, que los resultados, la verdad, son bastante buenísimos, ¿no? Después podemos hacer control de deflectometría, ¿verdad? En ese proyecto obviamente eran tramos pequeños que nosotros estábamos trabajando con ello, entonces se hacía pues una deflectometría con viga, ¿verdad? O podemos hacer aplicaciones de estabilizaciones, como les decía, ya colocando con los volquetes. Por ejemplo, este proyecto es el que les decía que está a una carretera cercana a los 5.000 metros de altura, 4.700, 4.800. Entonces, pues el suelo estabilizado con emulsión se colocaba por los volquetes y luego esto se extendía con la motoniveladora, como vemos aquí. Entonces, esta es una zona de mucha altura donde ya, si ustedes ven, no crece nada, ¿verdad? Ya no hay nada de vegetación, es una zona de muchísima altitud. ¿Ok? Entonces, se puede hacer, como les digo, de planta o lo podemos hacer inclusive in situ. Y aquí igual vemos como tenemos el material extendido, tenemos el cemento, muchas veces no tenemos este camión que pueda dosificar el cemento y al final nos toca dosificar por unidad por metro cuadrado hasta con bolsas de cemento, ¿no? Decimos una bolsa de cemento pesa 42.5 kilos, entonces eso en función al espesor que tenemos hacemos los cálculos y todo ello nos alcanza para tanto de área que equivale a tanto de volumen. Entonces son formas como, por ejemplo, debido a la carencia de ese tipo de recursos, debido a la carencia de ese tipo de equipos que se tienen en algunos proyectos, pues, o sea, toca hacerlo, ¿no? Toca hacerlo. Entonces, todas esas cosas, señores, hacen que uno tenga muchas variabilidades en el proceso. Entonces, que a veces lo que nosotros prevemos en el diseño no sea exactamente el que nosotros creemos. Entonces, es importante nosotros trabajar siempre con un pequeño orden de seguridad, ¿ok?
Entonces podemos hacerlo in situ con el uso de las recicladoras y ahí vemos cómo podemos tener unas características de material estabilizado. Como les decía, un material estabilizado no llega a ser tan negrito, tan oscuro como un material reciclado, como un pavimento reciclado, ¿verdad? Estos son una coloración un poquito más marrón, ¿no? Entonces, y luego esos materiales, en muchos de esos casos, estas vías de bajo volumen de tránsito, estas vías o sea, perdón, estas vías rurales, luego después de estabilizados, son imprimados, en este caso con una emulsión de imprimación, el PrimeTech. Entonces estamos colocando aquí el PrimeTech, se coloca la emulsión de imprimación, y luego de ello ya se puede colocar el tratamiento superficial, ¿verdad? Este caso es otro caso. Este es un pavimento donde sí hay parte de asfalto, entonces ahí la coloración ya se ve negrito. Entonces, eso es lo que quiero que vean la diferencia. Aquí interviene carpeta asfáltica, como se ve el material reciclado, y aquí donde no interviene la carpeta asfáltica, como se ve el material reciclado, ¿no? Entonces, la coloración también suele ser diferente. Entonces, luego podemos tener aquí nuestro material reciclado estabilizado. Entonces, una de las características que les comentaba es que estas son muy flexibles, no hay presencia de fisuras, como pueden ver en la imagen. Tiene una coloración ligeramente oscura, pero como con una superficie de textura bastante cerrada, pero muy resistente. O sea, eh, tiene una cohesión superficial muy fuerte que hace que no pueda tener pues, problemas de desprendimientos, incluso por el paso de los vehículos y todo ello, ¿no? Entonces acaba soportando bastante bien. Entonces aquí ya tenemos justamente con lo que les decía muchas veces después del reciclado o del estabilizado, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros hacemos un riego de emulsión y podemos pasar un rodillo neumático y hacemos un slush rolling. ¿Y qué generamos? Generamos una impregnación, porque recuerden, como eso está una base bien cerrada y es más, en el momento que estamos compactando, es más fácil producir esta impregnación que cuando ya la tenemos así, ¿ok? En este caso ya esa impregnación no la vamos a producir, probablemente es más difícil. En este caso sí. O sea, ni bien hemos terminado, podemos generar esa impregnación y eso suele ser súper interesante porque esto finalmente nos sirve pues como un riego de imprimación que va a garantizar el puente de adherencia entre este material reciclado y la capa de rodadura que vayamos a colocar, que normalmente pues estamos hablando de una vía de bajo volumen de tránsito, sobre un suelo estabilizado, va a ser capas muy delgadas, capas muy finas, como un micro o un tratamiento superficial doble, ¿no? Entonces necesitamos que haya un buen puente de adherencia para que esas capas muy finas, pues, no se genere desplazamientos, no falle, pues, por desplacamientos o, ¿no? Entonces, importante esa liga interfacial.